Hola, muy buenos días desde la Escuela Judicial Electoral. Buenos días a las personas que están registradas en la plataforma, con quienes estamos conviviendo y a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Hoy yo especialmente estoy muy contenta porque tenemos una invitada de lujo. Entonces, lo que voy a hacer es leer primero una breve síntesis de ¿quién es ella? Después vamos a detonar un par de preguntas para iniciar la charla y hablar de las emociones en el discurso público. Y bueno, después de que nuestra invitada termine su intervención, que queremos que sea breve para que sea más dinámica, eh, pues estaremos recibiendo las preguntas de todos y todas ustedes. Entonces, me voy a ir a mis apuntes. Almadelia Murillo es escritora, autora de los libros Cuentos de Maldad y Uno que otro maldito, El niño que fuimos, Las noches habitadas y Damas de casa. Colabora en el Reforma, The Washington Post, El Malpensante y otros medios. Desarrolla guiones para cine, teleseries y audioseries. Pero, y esto va muy por mi cuenta, además de ser una excelente escritora, es una mujer congruente con su narrativa. Es realmente un lujo tenerla de invitada en la Escuela Judicial Electoral. Ahora bien, antes de ceder la palabra a nuestra invitada, me gustaría detonar la charla con un par de preguntas. Hay una sensación generalizada de que en nuestro país la palabra ha perdido valor. El vacío discursivo ha dejado de apelar a las emociones que fundamentalmente tendrían mayor significado político. Sin embargo, la rabia no deja de ser una emoción política. Los discursos son historias que cuentan una historia más grande, que persuaden y apelan a las emociones y que éstas, a su vez, están ligadas a las creencias individuales y colectivas. La razón no tiene asidero en las emociones, pero quizás sea la palabra la que pueda cambiar el rumbo, pues las emociones no solamente corresponden al individuo, sino que funcionan como cohesión social. ¿Somos capaces de encontrarnos a través de la palabra, de despolarizarnos y de dialogar? Bienvenida, Alma. Adelante. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Gracias por invitarme, gracias a quienes quisieron venir a escuchar a esta loca. Y me parece muy pertinente las preguntas que lanzas, la reflexión que lanzas en efecto, porque las emociones están lexicalizadas, es decir, nosotros hablamos de lo que sentimos, escribimos de lo que sentimos, aún cuando no queremos, aún cuando pretendemos mantenerlo oculto, y me parece que estamos viviendo un momento convulso por muchísimas razones. De entrada, la pandemia, no se nos olvide, o sea, pareciera que ya no existe y que no está ahí, pero ahí está. Y llevamos más de un año conviviendo con esto, luego los tiempos electorales, que siempre son los peores tiempos. Yo siempre digo que cuando se anuncia mal tiempo no es que va a ser frío, ni lluvia, ni tormenta, sino que el mal tiempo es el tiempo electoral y sin duda se cumple cada vez. Y luego sí, porque encontramos todos una plataforma que ha sido como el gran ecualizador para que todos podamos decir lo que opinamos, y además ya nos convencimos de que todas las opiniones valen lo mismo, ¿no? Y pues no, todas las personas valen lo mismo y todas las personas valen un respeto fundamental, esencial, humanista, pero no todas las opiniones valen lo mismo. Entonces estamos ahí en un jaleo del que me gustaría platicar hoy. Entonces, bueno, de nuevo, gracias por invitarme a su tertulia. Ya eso me intimida. Lo de las tertulias venía por Tertuliano, este gran orador que se decía que era como 3 veces Tulio, Tertuliano, o sea, 3 veces como el gran Marco Tulio, ese gran orador. Y las tertulias en España, sobre todo en los tiempos de Felipe IV, me parece que eran como estos eventos donde en torno a Tertuliano, que era un gran erudito, la gente se reunía a comer, a beber y a pensar. Y pues no, yo estoy muy lejos de Tertuliano y de Marco Tulio, pero sí creo que vale la pena hablar de lo que acabas de decir, Bárbara. Miren, me gustaría empezar por decir que al mundo no lo gobiernan los poderosos, ni los grandes corporativos, ni las masas organizadas. Lo gobiernan las emociones. Y somos los seres humanos responsables de contagiar emociones, porque tenemos una cosa que ya además está documentada,
que se llaman las neuronas espejo, de las cuales se habló y digamos que se descubrieron en los años 90, un italiano, Giacomo Rizzolatti. Y entonces las neuronas espejo son responsables de la empatía, de la imitación, del aprendizaje. Y por eso siempre respondemos a la emoción del otro, ya sea que lo tengamos enfrente o lo tengamos en las redes sociales vociferando. La cosa es que no hay especie más miedosa que la especie humana. Teníamos que pagar algún tributo por ser los más desarrollados, los más dueños de herramientas, los más dueños del lenguaje. Somos una especie muy, muy miedosa. Y el miedo, aunque es una emoción individual, es una emoción contagiosa, es decir, es una emoción social al final de cuentas. Y perdón que esté hablando del miedo, pero sí creo que si pusiéramos un poquito de atención a cómo estamos reaccionando, el discurso público que estamos recibiendo, tanto de las autoridades como entre nosotros a nivel más horizontal, tiene de fondo muchísimo miedo, ¿no? Miedo a no agradar, miedo a no pertenecer, miedo al contagio, miedo a la pandemia, miedo porque se acaba de romper el metro, el sistema de transporte colectivo de esta ciudad con el que crecimos y atravesamos de una punta a la otra. Muchos de nosotros fuimos a la universidad, con el que se traslada nuestra familia. O sea, porque hay gente que perdió a sus familiares, porque hay gente que perdió un empleo, porque hay gente que las pérdidas duelen. Y ante el dolor activamos el miedo. Y entonces está ahí. Tenemos terror de tuitear ya. El otro día leía por ahí un tuit, Bárbara, no sé si tú lo viste, de Valeria Villa, que decía, es increíble cómo ahora da miedo tuitear. Y yo pensaba, claro, porque Twitter hizo un cambio brutal en muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, voy a dejar hasta aquí, quiero compartir la lectura de un fragmento de este libro, que se llama Humillación en las redes, de Jon Ronson, que recomiendo muchísimo, para devolverle un poquito a Bárbara la conversación, a ver si ella tiene algo que comentar. Bueno, primero que sepan que este es un libro del 2015, o sea, hace ya 6 años, ¿no? 2015. Y en 2015 ya estaba Jon Ronson analizando el tema del escarnio público, que es algo de lo que la bella humanidad ha hecho gala siempre, antes en el circo romano, en el patíbulo, en la Inquisición, hoy en las redes sociales, ¿no? Pero ya en 2015, voy a leer una cita de lo que decía Jon Ronson. En los primeros años de Twitter no había linchamientos. Éramos como Eva en el jardín del Edén. Expresábamos nuestras opiniones sin cohibirnos. Como dijo alguien en aquel entonces, Facebook es donde le mientes a tus amigos. Twitter es donde dices la verdad a unos desconocidos. Mantener diálogos abiertos, graciosos, sinceros, hacer juegos de palabras a gente con ideas afines, a quienes no conocían, te ayudaba a sobrellevar los problemas a los que debías enfrentarte en casa. Al cabo de poco tiempo, ya vivíamos pendientes de las barbaridades, los deslices, las fallas, quién se equivocó, quién dijo algo mal, quién hizo algo mal, la ira ante la ignominia ajena, y esto es muy importante, pareciera que lo que siempre detona nuestro enojo es que alguien se portó mal, alguien fue miserable, alguien fue violento, alguien fue grosero, alguien fue clasista, y entonces respondemos con una ira colectiva. La ira ante la ignominia ajena había empezado a consumirnos por completo. Y aquí cierro la cita de Jon Ronson. Y claro, mientras preparaba las notas para esta charla dije, ¿qué dirá Jon Ronson 6 años después? Porque esto que acabo de leer es de una revisión que él hizo en el 2014-2015. Algo pasó y parece que ya no hay vuelta atrás en el mecanismo de las redes sociales, y Bárbara y yo sí conocimos ese Twitter donde se trataba de jugar, divertirse, mentir, ligar. Oye, ¿cuántas manzanas nos habremos comido en ese jardín, no? ¿Cuántas veces habremos
cometido el pecado del desatino o de la incorrección, porque había un poco más de libertad, además. Pero, y aquí, no están todos para saberlo, pero aquí yo sí estoy para contarlo. Hace poquito, Almadelia y yo hacíamos una reflexión sobre ¿de qué sirve tener la voz si no tienes el cuerpo en el mismo lugar, ¿no? O sea, y entonces de pronto también aplica para el discurso público, para el discurso individual, ¿no? Para el discurso porque sí, cuando pensamos en el discurso siempre tenemos el estereotipo de una figura política dando un discurso, pero en realidad nuestra vida se trata de pequeños discursos, nuestra historia está construida por pequeños discursos. Y yéndonos específicamente a redes sociales, de qué nos sirve toda esa indignación o de qué nos sirven las posturas a veces que ni siquiera las entendemos porque caen en lo superficial, parece que repetimos lo que leemos, ¿no? ¿De qué nos sirve si estamos atrapados en un lugar que existe pero no existe, ¿no? Sí, qué bueno que lo digas, porque creo que lo que pasa es que los depredadores saben, en el reino animal, al que también pertenecemos, aunque nos empeñemos neciamente y muy en nuestro detrimento en pretender que no, los depredadores atacan a una presa cuando está solitaria, es decir, están los leones rondando a la manada de búfalos, ¿no? Que se atreven incluso a atacar a los búfalos, y cuando uno se queda solito, entonces es más fácil. Eso lo saben los depredadores, pero también lo sabe la presa. Y lo que se convierte en una gran defensa o en un gran refugio es el grupo. Y creo que lo que está sucediendo es que nos estamos refugiando en las hordas digitales del daño de la horda misma, ¿no? Es decir, hay que subirse a la indignación del día, porque si no lo haces, además te increpan. ¿Qué opinión te merece? ¿Por qué de esto no te ofendes y de lo de ayer sí? O sea, hay un punto en el que dices, ¿pero qué es esto? O sea, la serpiente se mordió la cola y se devoró a sí misma y se está regurgitando en un nivel ya de locura absoluta. Entonces, la polarización de cada día, te voy a regañar, te voy a descalificar, te voy a castigar, cualquier fenómeno, el consenso es, me voy a proteger con el grupo, con la masa, con la mayoría, ¿no? Y desde allí, asumido en esta atmósfera de enemigo, de unos contra otros, ¿no? También me parece muy asusado el tema del enemigo, pues desde nuestro presidente, ¿no? El enemigo, el mensaje del enemigo, por todos lados llegando. Entonces hay un punto en el que ya no se puede manifestar ninguna otra emoción, ¿no? O sea, perdón, pero voy a seguir documentando mi pesimismo. Ahorita encontraremos una grieta de luz. Y entonces sucede que aparece un hombre como esta persona en situación de calle, Miguel Córdoba, que lo vimos todos, y mucha gente quiere ayudar. Se despierta una cosa también muy importante, gracias a estas neuronas espejo, de la empatía, de la compasión que es una palabra preciosa y muy manoseada, porque compasión es una pasión compartida, es decir, desde lo más profundo de mi resonancia humana con la tuya, comparto, ¿no? Y la que te llueve encima. O sea, ¿quiénes son ustedes para andar diciendo que lo quieren ayudar y los otros diciendo que si solo tú estás legitimado para sentir empatía? O sea, incluso las emociones que reconocemos en el registro de lo positivo pasan por este juicio. O la gente que se alegra porque vacunaron a sus papás contra la COVID y ponen un tuit muy felices o un posteo en Facebook y perdón que me refiera a las redes, pero es que las redes son la palestra del discurso público de por hoy, ¿no? Y entonces pones la foto de tu mamá muy contenta y además con alegría, porque
estuvimos esperando la vacuna más de un año. Y reconociendo que además estuvo bien la logística y te caen a palos. Qué ridículos, ¿por qué se alegran? Así tendría que ser. No hay que darle las gracias, no sean servilistas. Llega un punto en el que cualquier emoción, incluso la que de inicio era una pulsión de una emoción positiva, se ve atrapada en este castigo, ¿no? En esta agresión, en este linchamiento. Y el tema es que, igual que el amor, que es una de nuestras grandes emociones como especie, tan indefinida, tan incierta, pero tan potente, ¿cómo negarla? Pues está el odio. E igual que el amor, el odio implica deseos. Y uno de esos deseos es hacer daño. Y lo estamos alimentando, ¿no? Además, es más fácil si no tienes frente a ti a la persona a la que estás agrediendo, ¿no? Yo pensaba, perdón, es para ilustrarlo. Muchos diciembres, Navidades y Año Nuevo, he salido con mis hermanos y mis hermanas a repartir cenas navideñas a las personas en situación de calle, ¿no? Entonces armamos nuestra tortita de bacalao con uvas y algún dulce, ¿no? O sea, y las vamos entregando a la gente que encontramos en la calle, que hay muchísima. Y nadie nunca osó acercarse a decirnos, pero ¿quién se creen? ¿Desde qué privilegio? ¿Con qué cara vienen? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Turismo de pornomiseria? Nadie. Porque además las personas en situación de calle te reciben y te dicen gracias. Punto. No estoy haciendo alarde de conciencia social. Estoy tratando de llevarnos así a lo más básico posible de las reacciones humanas, ¿no? De la empatía, del cuidado del otro, de querer compartir. Pues eso ya pasa también por este modelo que castiga, ¿no? Que te regaña, que hay una sensación generalizada de Twitter se volvió ese papá regañón al que entras de puntitas a tu cuarto calladito, porque si lo que sea que digas te va a caer, ¿no? Te va a caer el regaño. Entonces, ahí quería llegar a un tema que me parece interesante para volver a donde empecé. La rabia tiene muchas máscaras. Les recomiendo mucho este libro que se llama Anatomía del Miedo, de José Antonio Marina, está en Anagrama, Anatomía del Miedo. Es un ensayo interesantísimo de cómo básicamente el Estado se sustenta en el miedo, ¿no? Y cómo disfrazamos este miedo con unas salidas institucionales, con principios teológicos, con principios legales, y luego en sociedad, donde tenemos tantito chance de desahogarnos, pues ya convertimos ese miedo en rabia, ¿no? Y la rabia tiene máscaras, o sea, los animales que manifiestan su rabia, que de fondo tiene miedo, pues despliegan las alas, esponjan el plumaje, muestran los colmillos, algunos tragan aire para verse más grandes, ¿no? No sé. O sea, hay que usar una máscara que me muestre grande, poderoso, que me permita defenderme, y los seres humanos lo hacemos también, ¿no? Desde con imágenes y apariencias físicas, el sombrero, el pelo mohawk, los tacones, los estoperoles, las sombreras, las sombreras de los 80, qué cosa tan horrible, ¿no? Tenemos también formas, ¿no? de acrecentarnos, pero hoy por hoy vociferamos en las redes sociales, ¿no? Ese es nuestro plumaje esponjado, nuestro pecho henchido, porque si además resulta que vives tú sola o tú solo, como muchas y muchos, pero tienes 30,000 seguidores, pues qué plumaje tan grande, ¿no? Para expandir. Y creo que estamos un poco ahí jugando con el dulce, con el caramelo, ¿no? De demostrar esa representación de nosotros. Los que están en Twitter o en Facebook, insisto, ni siquiera somos nosotros, es una representación nuestra. Y el caramelo de esa representación, pues que nos devuelve como una serie de afirmaciones en época de mucho miedo, ¿no?
No sé si tengas algo que comentar, Bárbara, porque para no estar aquí sola yo hablando. A mí, a mí me inquieta mucho de qué sirve, ¿no? O quién lo detona. ¿Estamos reaccionando para qué? ¿Y quién nos está haciendo reaccionar? Es que, Entonces, ujú. dime. Es que, mira, yo también me lo pregunto, pero es que somos todos y somos todas. Por eso es tan potente. O sea, sin una audiencia, em, estos métodos de humillación pública, siempre han requerido una audiencia, ¿no? Eh, el avergonzar a otros, el castigar a otros, funciona si hay una audiencia, no en solitario, no sin un público, no sin ese circo romano lleno, no sin ese teatro, no sin, ¿no? Estos eventos que promovía la Inquisición. Y el tema es que tenemos una audiencia de millones. Sí, Millones. pero también es una audiencia muy dividida y hay dos, ¿no? La audiencia que no logra del todo articularse, que está adentro de redes sociales, como comentas, pero también, y esto también lo platicábamos, hay una audiencia que si desinstalas las aplicaciones y te vas a la calle, ahí está, y no hay precisamente la reacción de redes sociales, ¿no? En la calle, porque además no llega hasta allá el discurso, y el discurso está completamente dividido. Pareciera que estamos muy bien estudiados ambos sectores, los que estamos adentro y los que están afuera. Y esta pandemia ha ayudado, Ujú. ha ayudado bastante a contenernos adentro, ¿no? A meternos como en una olla de presión, pero sin válvula de escape y nada más estamos cocinando lo mismo. Y allá afuera realmente hay un cambio que esté impulsado por el discurso o realmente hay un contradiscurso. No lo sé. Yo lo que creo es que afuera está la vida, punto. Afuera está la vida, de verdad. Eh, Es que insistimos en esta escisión, ¿no? De nuestro ser racional con nuestro ser corporal y animal. Y las emociones pasan no solo por la conducta y por el discurso, sino por el cuerpo. Eh, el cerebro humano evolucionó ni siquiera para pensar. Este bicho maldito, inquilino del mal que tenemos adentro, sobre todo evolucionó para regularnos la temperatura, la respiración, etcétera. O sea, su función principal es mantenernos vivos en el cuerpo, ¿no? Eh, y está como hipertrofiado el músculo de la opinión, ya sea porque escribes o no, esta especie horrible a la que yo pertenezco de los opinólogos. Ya me voy a retirar, no crean que no. Eh, o aunque no escribas una columna de opinión, porque tenemos Twitter, porque tenemos Facebook, porque tenemos Instagram, porque tenemos más las nuevas que ya existen, ¿no? Podemos opinar eh, y además protegidos, en algunos casos desde el anonimato, en manada, en la comodidad de tu casa, en serio, perdón que insista, pero lo que hay de fondo es qué haces con tu miedo, ¿no? Y entonces da mucho menos miedo manifestarte así que salir a ponerle el cuerpo a lo que sea que ocurra, a las cosas. Yo sí creo que somos todos y también creo siempre y sin duda, ¿no? Que la administración en turno y el gobierno en turno genera eh, también esta disociación, ¿no? Yo me acuerdo cuando Peña Nieto se preguntó por qué estábamos enojados, que tuvo su momento de por qué están enojados, ¿no? Y lo que sucede ahora con Andrés Manuel, que es un cotidiano, constante y diario estar azuzando la, la idea del enemigo, ¿no? Que también pues viene muy bien, o sea, en un enemigo se cristaliza todo el odio, toda la rabia, toda la ira, y el enemigo puede ser real, imaginario, inventado, proyectado, individual o colectivo. El enemigo es una gran estrategia, ¿no? Pero somos todos, o sea, creo que todos nos hemos ido liando, enredando en esta cosa porque hay que hablar de lo otro y es los beneficios que trae, ¿no? ¿Por qué no me voy de Twitter?
Oye, pero bueno, y retomando esto del enemigo, pues eh, como toda historia, siempre debe de haber un conflicto, ¿no? Un conflicto a resolver o un enemigo a vencer, porque si no, la narrativa se cae, ¿no? Pero y yéndome ya al discurso por sí mismo, yo lo que he visto es que ahora tenemos una oferta masiva de discursos que están llenos de letras, pero no hay palabra atrás de ellos, ¿no? O sea, pareciera que que el discurso se ha convertido en cómo decir algo bonito o cómo llegar, cómo permear o cómo persuadir a las personas a Ujú, través de palabras que suenen bonito. Y ujú, entonces se queda nada más en eso como un acto casi meramente literario, que no tiene más, o sea, como que el fin político está un poco perdido o hay alguna confusión a la hora no solamente de redactar el discurso, porque el discurso no es nada más el hacerlo y leerlo, sino que tiene que venir con un sustento detrás de toda la actividad que ya lleva quien lo pronuncia, tiene que haber cierta congruencia. Por eso a mí me encanta, o sea, me encanta lo que tú haces, ¿no? Porque he sido testigo de la persona que eres y cuando leo una columna tuya, digo, esa es la persona con la que puedo platicar, esa es la persona que está en la calle, esa es la persona que actúa. Y no precisamente que tengas que hablar de ti en tu discurso, pero tiene que haber una credibilidad o tiene que haber cierta congruencia eh, entre el discurso y entre quién lo está pronunciando, qué está pasando ahora con los discursos, cómo ves tú los discursos, no yéndonos a lo grande, porque de pronto siempre volteamos a ver, ¿no? Lo federal, pero hay muchos discursos en todos lados, en lo local. Ahora que estamos en periodo electoral, hemos visto, ¿no? Como toda la bitácora de las campañas electorales. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves en el discurso de quienes están postulando? ¿Qué ves? ¿Qué crees que nos hace falta para conectar, para creer? Porque también estamos perdiendo muchísima credibilidad, ¿no? O sea, siento que la ciudadanía se está quedando desamparada. ujú. Uf, bueno, es un gran tema. Decía Pessoa que la suerte de un pueblo es la suerte de su gramática, ¿no? O más bien al revés, que que la gramática de un pueblo o el estado de la gramática de un pueblo, pues es el estado de ese pueblo. Porque refleja de manera muy profunda dónde estamos, ¿no? Entonces, bueno, si me preguntas de las candidatas y los candidatos en este periodo electoral, es de una pobreza vergonzante de la que somos responsables todos, porque no hemos querido entrarle, y nos comprendo a todos porque es horrible, pero no hemos querido entrarle en serio como ciudadanía a levantar la vara, ¿no? A decir, basta, o sea, basta de seguir postulando esto. Entonces, como quienes tenemos un pensamiento un poquito más crítico, también somos cómodos y cómodas, nos hemos ido alejando y dejando esa palestra, ese terreno, ese espacio a lo que hoy tenemos, ¿no? Que es un desfile verdaderamente vergonzoso, es un circo. Pero por otro lado, y aquí me voy a dar un tiro en el pie, pero ¿por qué no, verdad? Pues estamos las opinadoras y los opinadores que la verdad es que deberían de reciclarnos así como cada 6 meses, ¿no? Como cada año, pero hay personas escribiendo columna de opinión hace 30 años, hace 25 años. Y aquí seguro que me voy a ganar muchos enemigos, pero no me importa, lo tengo que decir. Lo que ocurre es que en esta reacción inmediata de las palabras que dices, de la escritura, pues no hay tiempo a la reflexión, ¿no? Es esta cosa de la inmediatez, de acaba de suceder un fenómeno y ese día en la noche ya hay 10 o 15 columnas de opinión del tema de hoy. Yo digo, wow, o sea, ¿qué les habrá dado tiempo de reflexionar, de pensar? Y por otro lado está la tremenda necesidad que tenemos de categorizar, ¿no? Y todos y todas, yo la primera, pues de todo lo que estoy acusando, me estoy acusando a mí misma, que quede claro. Pero decía Atahualpa Yupanqui cuando le preguntaban, ¿usted es creyente? Decía, no, yo soy dudante. Y pienso que nos hace falta mucho más sumarnos a eso de dudar, de tener preguntas y no respuestas,
tener muchísimas dudas nos está haciendo falta. Esa es la belleza de pensar, de la que hablaba Maturana, que murió ayer, por cierto, ¿no? La belleza de pensar está en las dudas, en la circularidad de darle vueltas a un punto y no hallar la respuesta y resignarte a que pensar es eso. Pensar es muy doloroso y es muy incómodo porque pensar no busca respuestas, sobre todo busca dudas y las dudas duelen, ¿no? Entonces creo que nos estamos un poco... estamos muy cómodos, llevamos mucho tiempo muy cómodos en esto de ponderar el discurso y de dar categóricamente una respuesta. Pero también hay otra cosa mientras te oía, que tiene que ver con un modelo patriarcal de, de, de cómo nos comunicamos en el espacio público, ¿no? Las emociones se guardan. Recuerdo el año, creo que sí fue el año pasado, o no sé si fue a principios de este, cuando Angela Merkel lloró, ¿no? Y el gran fenómeno que fue, y los titulares todos tenían que ver con que cómo era posible que una jefa de Estado hubiera manifestado así, ¿no? O sea, siempre es la nota, si alguien llora, si alguien se muestra emocional. Hay un libro de Siri Husbeth que se llama Vivir, Pensar, Mirar, donde ella relata que cuando empezó a dar clases en la universidad, se dijo a sí misma, ok, tengo que ser un poco como hombre, ¿no? Y aunque se moría de emoción y se desbordaba y se le salían momentos muy emotivos durante sus charlas, discursos, sus clases, pues ella se contenía, porque si no, no la iban a considerar lo suficientemente seria, ¿no? Entre ese panel de académicos, señores, serios, de traje. Hay una forma de estar en el espacio público muy masculinizada, ¿no? Y ojo, que no les estoy diciendo a los hombres en particular, sino a esta cultura de la masculinización del espacio público, ¿no? Y todas las primeras ministras, ustedes obsérvenlas, o sea, hay una cosa de mantenerse masculinas, ¿no? El traje, la cara dura, el pelo corto, etcétera, ¿no? O sea, creo que también eso está pesando en nosotros. No sé si ya llevamos muchísimo tiempo para abrir espacio a las preguntas, pero quisiera decir una última cosa. En este libro maravilloso de Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca de sentido, que de todos los que he dicho hoy, si van a escoger uno para leer, que sea este, El hombre en busca de sentido, que es tan demoledor como esperanzador, porque es ver a un hombre en la situación límite, como es un campo de concentración, eligiendo, y para allá iba, de todo lo que acabamos de decir, que puede sonar terriblemente desolador y desesperanzador, sí hay un antídoto y tiene que ver con la elección. Y para elegir solo hay que detenerse y pensar, ¿qué voy a elegir? ¿No? Y entonces Viktor Frankl elige conservar su humanidad, se aferra con una dignidad dolorosísima, muy conmovedora, que aunque esté siendo tratado como bestia, él va a conservar su humanidad, ¿no? Y dice una estrategia, una sola. Su antídoto contra la angustia, contra el terror real de que cada segundo de su vida lo podían matar. El siguiente segundo, ahí, ahora, dispararle a un soldado. Elige restringir la perspectiva. Y este método es muy interesante, ¿no? Es el régimen de la atención. ¿A qué le pones atención? Él elige restringir la perspectiva y entonces se concentraba cada día en una cosa buena, obsesivamente casi, ¿no? En ese pedacito de cielo que había alcanzado a ver cuando se distrajeron y pudo levantar la cara sin que le tiraran una patada por haber levantado la cara, ¿no? O en el pedacito de pan que sabía que traía en el bolso del trapo raído que llevaba por saco, su atención estaba, mientras estaba haciendo ese trabajo de esclavo, sabiendo que quizá lo podían matar, no, su atención estaba en ese pedacito de pan que se iba a comer esa noche, a escondidas, ya echado para que no se lo robaran. Si se lo comía delante de otro, se lo podía, o sea. Y lo que nos pasa a nosotros es que nuestro régimen de la atención se dinamitó, se pulverizó y cada día
Estamos en un bombardeo, en una estampida de noticias, de opiniones, de gritería, de fake news, que es muy angustiante. Se vuelve abismal. Yo me descubro a mí misma muchos días queriendo opinar de algo que luego me digo, ¿y yo por qué tengo que opinar de esto? ¿No? Pero me doy cuenta que me siento obligada a dar mi opinión de lo que está pasando en Colombia, y no digo que sea no les estoy invitando al cinismo ni a la indolencia, sino cuidado. No podríamos elegir, en tanto que seres humanos sentipensantes, con dedo pulgar oponible, evolucionados hasta esto, elegir a qué le voy a dar o no mi atención. Lo quiero dejar ahí, pero quiero insistir en lo que dijo Bárbara al principio. Las palabras, mientras más se repiten, o se vacían de significado o generan una conducta en automático, ¿no? O sea, así como existió el oscurantismo, la Inquisición, el romanticismo que nos hizo creer que el amor era de una manera, el hipismo de los años 70, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si posicionáramos la ternura? Si hubiera una tormenta del mensaje de la ternura o el sentido del humor. Algo pasaría. Por lo menos sentiríamos que hay un espacio también para eso, no solo para lo otro. Ya, me voy a callar para que... Qué bonito lo que dices. Te voy a hacer dos preguntas. Una es mía y otra viene de afuera. Y a mí me encantaría saber a qué cielo te aferras tú. ¿Qué es, qué es lo que a ti te da esperanza? Y voy a leer textual la que sigue. Entre los prejuicios a las emociones en la política se encuentra una supuesta dicotomía. La política son razones y argumentos y las emociones distraen. Pero vemos que es fundamental para atender los asuntos públicos comprender la otredad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ay, bueno, voy a empezar por la segunda. No, no hay tal. Ese es un falso dilema. La política es emoción. La política es emoción pura. No hay un régimen en la historia de la humanidad que no se haya, hoy nos decimos democráticos, ¿no? Y demócratas. Ay, hasta siento que mucha falsedad, pero desde la democracia hasta las monarquías, toda construcción política pasa por las emociones. Toda, absolutamente toda. Esta doctrina del derecho divino, por ejemplo, que existía en las monarquías, estaba sustentada en el miedo, en el terror, porque ese rey era hijo de Dios y lo que más se tenía era temor de Dios. Entonces tenías que obedecer al rey. Y pon tú que decidieras jugarte la vida y atentar contra el rey, te iban a cortar la cabeza, no tenías miedo de perder la cabeza, pero sí tenías miedo de lo que iba a pasar con tu alma. Qué miedo, ¿a dónde iba a ir tu alma por haber atentado contra el Hijo de Dios? O sea, esta doctrina del derecho divino de las monarquías está cargada de emociones. La democracia está cargada de emociones. La gente sigue votando. Ustedes piensen en su familia, ni siquiera salgan de su casa. Piensen en su familia, en sus padres, sus madres, sus tías, ustedes mismos. ¿Por qué votó la gente en las últimas elecciones? Y se van a encontrar con que la gran mayoría votó por motivos emocionales y no racionales. El voto de castigo es un voto emocional. Estas elecciones van a ser regidas por la emoción, por las emociones de millones de electoras y electores. No hay tal dicotomía. Lo que hay que hacer es incorporar la emoción al espacio público, tenerla en cuenta, ¿no? Elaborar con ello. Y a tu pregunta, Bárbara, ¿cuál es mi pedacito de cielo? Uf, mira, yo creo que ya llegué a una edad, ya soy una ancianita porque yo por todo lloro y todo me conmueve, pero sin duda no está en las redes. O sea, antier acompañaba con Nara, mi hermana mayor, ella tiene 52 años, pero cuando era niña se quemó, tiene quemaduras de tercer grado brutales, brutales. Entonces pasó por hospitales y ha tenido 1000 intervenciones quirúrgicas, en fin. Entonces la acompañé.
Y entré con ella a todo el proceso, que fue, en efecto, eficientísimo, breve, amable. Y al final, a los que íbamos de acompañantes, nos pusieron como en otra área a esperar. Y había un grupo de música haciendo música para los que estaban en observación se entretuvieran, ¿no? Y de pronto comenzó este grupo a tocar una canción que es cubana, ¿no? Que habla de las despedidas. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Y yo ya, mientras escuchaba eso, con mucha vergüenza lloraba. No lloren con cubrebocas, es incomodísimo. Se te van, así como existe el rímel waterproof, tendría que existir el cubrebocas waterproof. Pero ¿sabes por qué lloraba, Bárbara? Porque se estaban invirtiendo los papeles. Cuando yo era niña, esa hermana mía, con sus quemaduras y su cojera y su vida dura, me llevaba a la escuela a mí. Me llevaba al doctor a mí, ella, porque me lleva 10 años, ¿no? Eso, ese vínculo que quema, lo tenemos todos y todas en algún lugar con alguien. Eso. Qué bueno que no traigo cubrebocas. Así puedo llorar sin problema alguno. Te voy a compartir otras dos preguntas. La primera es, ¿cuál sería la distinción entre las emociones políticas y las pasiones políticas? ¿Y cuál es el rol de la antropología filosófica en el estudio de las emociones en la política? La segunda, ¿o quieres contestar esta y luego leemos la segunda? ¿O te No, no, las...? Ok. ¿Qué recomiendas para que la ciudadanía podamos presionar para que los políticos realicen una campaña en los medios y las redes dignas de dedicarles nuestro tiempo y no quedarnos al nivel de enredos y demostraciones? Ok, la primera pregunta, diferenciar, ¿no? Entre digamos, el universo emocional, primario, personal y el político. Perdón, no me odien, pero tengo que decirlo, me vuelve a llevar al asunto del miedo. Hay miedos innatos y hay miedos aprendidos. Y, y es importante reconocerlo porque lo que se aprende también se desaprende. También se desaprende. Los regímenes totalitarios existieron, así como la posteridad. Nos preguntamos, ¿por qué la humanidad permitió? ¿Por qué la humanidad entonces permitió Auschwitz y otros genocidios? ¿Por qué se permitió? ¿Por qué? O sea, qué vergüenza, pues, ¿no? A la posteridad decimos, ¿por qué la humanidad ha permitido tantas cosas? Bueno, pues seguramente se van a preguntar de nosotros, ¿por qué permitimos 11 mujeres asesinadas cada día? Todos los regímenes totalitarios se sustentan en el miedo aprendido de ese régimen, de ese sistema, pero ese miedo se puede desaprender. Así como el miedo es individual y es social, la valentía también. La valentía es contagiosa. Cuando uno se atreve, lo hemos visto muchísimas veces en narrativas, en películas y en la realidad, por ejemplo, el caso de Andrés Ruemer, ¿no? Se atrevió una y hay 61 mujeres que se atrevieron. Da terror decirme violar. Y sobre todo si el violador es un hombre poderoso, ¿no? Pero la valentía, a lo que voy, es cuánto de lo que estamos aceptando en el contexto de lo político, de un régimen de gobierno, de un sistema de gobierno, es aprendido y no nos hemos siquiera detenido a decir, oye, pero si esto lo aprendí, lo puedo desaprender, ¿no? ¿Cuántos de los componentes de este sistema los aprendí? Pero no es tan así, ¿no? Puedo vivir sin eso. Y lo que recomendaría para que las campañas de estos señores dejen de funcionar es que las ignoremos, punto. O sea, no puede ser que nos llevamos, pues yo diría que quizá el medio siglo haciendo famosos a los idiotas. O sea, tenemos una fascinación con la imbecilidad. Y cualquiera que haga una idiotez se vuelve viral. Pero somos nosotros volviendo viral la cosa más imbécil, ignominiosa. ¿Por qué no la ignoramos? Somos nosotros. Yo diría, quítenle el micrófono, quítenle la pantalla, no le den retweet, no lo compartan en Facebook, no salgan a opinar. A ver qué queda, a ver qué queda.
Quítenos el teléfono, por favor. Oye, aquí en el chat también hay, así como hay algunas preguntas y también es yo más que una pregunta, tengo un comentario. Sí. Una de ellas dice, en el discurso público ya solo es retórica y manipulación de las emociones. Y por otro lado, somos analfabetas emocionales, eso es lo que está sucediendo, por eso quizás sea tan fácil, ¿no? Por eso quizás les toma un TikTok para llegar a nosotros. Ujú. Eso ya es más que un comentario mío. Y hay otra pregunta que viene de fuera, bueno, por fuera me refiero a las personas que nos siguen en redes sociales, que dice, ¿tú crees que las instituciones electorales deberían de apelar a lo emotivo en su discurso? Sí. A ver, primero, ¿qué era la primera? Que más que una pregunta era un comentario con una editorialización. ¿Somos analfabetas emocionales? Yo creo que no, claro que no, porque miren, dejen el maldito teléfono una semana, dejémoslo, me lo digo a mí, y verán cómo sus emociones muy sabias les siguen diciendo, tengo hambre, tengo frío, tengo miedo, quiero llorar, extraño un abrazo, me acordé de no sé qué y me estoy riendo, me siento incómodo, claro, tengo que ordenar la cocina para tener orden exterior y por lo tanto orden interior. No somos analfabetas emocionales. Ante una situación de peligro, todas y todos sabemos qué hacer de una manera sorprendente. O sea, se detona un estado de lucidez y de autocontrol emocional tremendo, ¿no? Lo que pasa es que estamos muy distraídos y tenemos muchas ganas de ir allá afuera porque asomarse a lo que siento da mucho miedo. Puede que te encuentres con un abismo, ¿no? Puede que te encuentres con una serie de duelos no resueltos, de temores de ti misma, de ti mismo, que un día te preguntes, ¿esto era lo que yo quería? O sea, voy a cumplir 50 y sí, de esto se trataba. No, entonces mejor voy a Twitter a cagotear, a regañar, a decir que así no se ejerce la empatía, sino como digo yo, ¿no? O a darle like o a azuzar a dos famosos que se están peleando, a aplaudirles en el ring. O sea, no somos analfabetas emocionales para nada. Lo que pasa es que tenemos mucho miedo de entrarle a la emoción. Y lo de incorporar las emociones en el discurso político era lo último. No, no en el discurso político, que eso se hace, ¿no? Pero si las instituciones electorales deberían de apelar a un discurso emotivo, o la otra opción es mantenerse en la razón. Claro, no, yo creo que ay, es que miren, ser humano es tan difícil, es tan complejo el arco de la identidad eh, que mi primera respuesta instintiva es no, claro, para eso son la institución, ¿no? Para mantenerse, eh, digamos, neutros, etcétera. Pero luego vuelvo al caso Salgado Macedonio, que cuando el tema comenzó, a mí lo que me sorprendía era que no se manifestara la indignación también de las instituciones cuando había una persona con señalamientos de violación, ¿no? No me digan que no tienen emociones, ¿no? Yo creo que pasa por una línea ética que es muy compleja porque hay una ética individual, personalísima, que cada una y cada uno tenemos. Eh, y ahí hay valoraciones más bien a nivel personal. Ya luego pensando en las instituciones, en el caso de México, cada vez que nuestras instituciones se ponen emotivas no sale bien, ¿no? Francamente, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Perdón, además creo que hay por ahí una línea que separa lo emotivo de lo humano, ¿no? No siempre decir un discurso emotivo quiere decir que las instituciones están humanizadas y a mí me parece que es fundamental eso y me ha parecido desde el primer momento en el que conocí una, ¿no? Y que la conocí desde adentro, porque finalmente las instituciones, como se ven desde afuera, están compuestas por muy poquitos elementos cuando en realidad somos personas las que las construimos y cuesta un montón de trabajo hacerlo. Entonces,
de alguna manera se tiene que comunicar eso. Yo soy una creyente de estos espacios donde podemos darnos voz a las personas y no asumir posturas institucionales, porque debe de haber una pequeña grieta que nos permita tener esta comunicación o este diálogo, y el diálogo no va a ser a través de discursos rígidos institucionales, ¿no? Que son más informativos o son más, no sé, como si fueran parte de la estructura de concreto. Pero a mí me parece fundamental y necesario tener siempre claro que las instituciones las hacen las personas. Hay una pregunta que dice, ¿cómo sabemos cuando una emoción es buena o mala? Es decir, ¿cuáles son los criterios para hacer esta distinción? Y te voy a leer otra para irnos de dos en dos y comenzar a cerrar la charla. ¿Qué le sugerirías a las personas que quieren participar en una candidatura para que sus discursos sean humanos, congruentes, reales y con sentido de servicio social? ¿Qué se ocupa? ¿Qué se necesita para hacer eso? Madre mía. Bueno, primero, pues yo creo que en el arco de la condición humana caben todas las emociones y ninguna es buena ni mala, de verdad. Perdónenme por darles esta respuesta maniquea, pero es así. O sea, ¿cómo me atrevería, ¿no? A decir, sentir esto es bueno y sentir esto otro es malo. Más bien lo que sí hay que hacer es el famoso conócete a ti mismo. Es lo que te permite saber si lo que estás sintiendo, dónde lo registras, ¿no? ¿Con qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Porque además, es verdad, somos un sistema, cada una de nosotros y cada uno de nosotros somos un sistema, y cuando las emociones no encuentran salida, se comunican con el cuerpo y el cuerpo les da salida, ¿no? Eso es real, pues, o sea, la salud emocional es un tema de salud pública y es un tema que por muchos años nos hemos empeñado en esconder, ¿no? Eh, pero, pero tiene que ver con el autoconocimiento. Yo solo diré que todas las emociones son humanas, todas. Y lo que estoy diciendo es terrible, porque aquí entonces ya no cabe la cultura de la cancelación, ¿no? En la que yo no creo, además. ¿Qué le recomendaría a alguien para que en su candidatura tenga un discurso? Híjole, perdónenme muchísimo, pero yo para empezar, o sea, tengo tan poca fe en en nuestro, en nuestras motivaciones electorales que no me atrevo a decir una recomendación al respecto, ¿no? Creo que hay que cambiar las reglas del juego, creo que hay que subir la vara, creo que hay que cambiar el tipo de jugadores que podrían entrar a las reglas del juego. Si en algo podría llegar a creer, en efecto, es en las candidaturas independientes, ¿no? Pero hay que sacudir mucho para lograr eso. Perdón por mi respuesta tan mala, pero es que no me quiero atribuir un conocimiento por favor. y una fe que tampoco. No, por favor, nunca te dediques a eso, Dios bendito. Asesorar candidaturas, Dios santo. Bueno, bien dice el analista, ¿no? Que lo que no sale por donde debe, sale por donde puede, haciendo referencia un poco a lo de las emociones y también esta parte de asumir que sentirse mal está bien y que hay que sentirse mal y que hay que darle cabida a la tristeza e incluso a la angustia, a la nostalgia, a la melancolía, al enojo, a todas esas emociones que de pronto nos dan tanto miedo, pero que son catalizadores para dar un paso. ¿A dónde? No sé, pero cualquier emoción que nos provoque incomodidad nos va a hacer movernos de donde estamos yo pienso que eso es un poco lo que necesitamos, dejar de estar tan estáticos, en el sentido personal, sí, por supuesto, pero también en el sentido público, en lo político, ¿no? Que vuelvo al asunto de poner el cuerpo en la voz, o poner la voz en el cuerpo, o ir, trasladarse, hacer, bueno, en fin. Van otras dos preguntas.
el discurso público está lleno de inteligencia emocional y está dirigido, tú piensas que está dirigido solo a las personas con el fin de manipularlas. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia emocional en el discurso público? Esa es una, y tengo otra más. ¿Qué acciones crees que pueden incentivar a la equidad en el espacio público? Ay, bueno, sí, o sea, sin duda, a ver, la manipulación existe, la teoría de la manipulación existe, funciona. Ahí está Giordano Bruno, ¿no? Con sus textos hablando a profundidad sobre el tema. Claro que existe. Es que miren, dar miedo es muy rentable porque es muy barato. O sea, necesitas un aparato muy sencillo que es un altavoz con un mensaje duro. Y dar miedo es muy rentable porque lo que el miedo busca es la sumisión. Eh, y nos y nos mostramos sumisos ante el miedo como una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Ante un marido violento, agresor, etcétera, las mujeres que no logran romper con este círculo de violencia, lo que aprenden es a ser sumisas. Ya llegó, sumisa, callada, que esté como le gusta, los niños callados, que no hagan ruido. Esa es la sumisión y en ese pequeño núcleo familiar se replica en un sistema de gobierno, en un país, en una institución, en una empresa. O sea, también en los modelos empresariales hay este régimen de miedo que claro que existe y que manipula. Por supuesto que existe, ¿no? El tema es hacer conciencia, ¿no? Otra vez lo que dije antes, los miedos aprendidos y los miedos innatos, ¿no? De, ¿a cuál miedo estás respondiendo? Es difícil, porque la amígdala, que es esta parte más antigua de nuestro cerebro, pues responde en estado de alerta ante cualquier situación de peligro y tampoco es que reconozca exactamente por dónde vienen los tiros, ¿no? Pero claro que existe la manipulación emocional, sobre todo a partir del miedo. Uf, les digo que sin miedo no hay estado. Es un tema para revisar, hay mucha literatura al respecto. Y eso, la segunda pregunta era sobre el tema de la equidad en, en hacer política o en el discurso político o en... Ahí te va. ¿Qué acciones crees que podrían incentivar la equidad en el espacio público? Pues de entrada salirnos de las redes sociales. Es que en este país hay muchas inequidades, ¿no? Em, muchas. Y se nos olvida que todavía hay personas, muchas, que no tienen acceso a un teléfono celular, a internet en casa. Todavía hay millones de mexicanos que no tienen internet en casa. Busquen las estadísticas de la MIPSI, que es la Asociación Mexicana de Internet, y no estamos ahí, todas las familias. De entrada eso, ¿no? Por eso luego, claro, y hay que ver qué mensaje se lleva, ¿no? Fuera de las redes, que luego da triunfos aplastantes y carreras políticas sustentadas en eso, ¿no? Pero sí creo que tenemos que voltear a mirar que no todo está, o sea, los que estamos aquí somos privilegiadísimos, ¿no? Porque lo que tenemos por, ya este hecho implica un montón de cosas, un montón de filtros. De entrada eso, miremos hacia afuera, ¿no? Y la otra es preguntar, más que dar respuestas, más que traer soluciones, más que habría que empezar por preguntar, ¿no? Lo que sucedió en el metro es brutal porque como todo en este país y en muchos, en este régimen hipercapitalista, hay un segmento de la población que hemos convertido en merma social. Y lo digo con todas sus letras y me hago cargo. Merma social, cuyas vidas valen menos. Por eso nos damos el lujo de no presionar sabiendo que el metro lleva décadas sin mantenimiento, ¿no? Por eso suceden matanzas como las que suceden, que ocurren en la merma social, que los demás no miramos. De entrada, preguntémonos eso, ¿no? Pues bueno, para concluir, no sé si alguien quisiera preguntar algo o podemos ir cerrando aquí en la plataforma. Pues bueno, Alma, yo retomo y me aferro a voltear a ver el pedazo de cielo que podemos ver, a abrazar la ternura, ¿no? Y encontrar
cualquier grieta, por pequeña que sea, en la que podamos colarnos para hacer un cambio desde, con todas nuestras emociones humanas, pero sobre todo con la esperanza y con el amor, pero fundamentalmente con el movimiento, ¿no? Con hacer. Y te agradezco muchísimo, siempre te agradezco tu presencia y tu tiempo y tu disposición y sobre todo tu humanidad. Muchísimas gracias. No sé si quieras cerrar con algo más. Sí, bueno, gracias a ti, gracias a todas y todos por estar aquí, por escucharme, por este espacio para dudar, por lo menos, ¿no? Y para decir no sabemos para dónde, tenemos miedo, tenemos ansiedad. Creo que ya es un gran punto de partida. Quería cerrar recordando, pensando, quedándome yo misma también con un gran cuestionamiento que tiene que ver con si no nos estará haciendo falta tantita humildad, ¿no? Creo que es un gran componente también de la crispación que está sucediendo en las redes sociales, en el discurso público, es que nos falta humildad. Voy a citar puros ejemplos de literatura, perdónenme, pero ya se me secó el cerebro del mucho leer y del poco dormir como a don Alonso Quijano, y yo ya solo quiero hablar de libros, pero a ver, si el propio Borges decía que otros se jacten de lo que han escrito, yo me enorgullezco de las páginas que he leído, y cuando le preguntaban sobre su obra, decía, no, ¿qué obra? Nada, habrá un cuento mío que vale la pena, ¿no? Borges, la propia Sor Juana, ¿no? Describiendo el cuadro que le hicieron, dice, este que veis, engaño colorido, ¿no? O sea, no es más que un cuadro donde me hicieron el favor de recomponerme un poco, pero yo ni soy eso, ¿no? Yo la peor de todas. O Cervantes, que se pitorrea muchísimo de sí mismo en la descripción que hace de él, que dice que, bueno, frente desembarazada, nariz aguileña, larga, y lo de los dientes, ¿no? Mal acomodados y peor puestos porque no tiene sino 6. Y su prólogo al Quijote, el hombre se burla tanto de sí mismo que tengamos un poquito de humildad. También hay que no tomarnos tan en serio. También es maravilloso decir, no sé, de eso no sé, ni puedo dar una opinión. También es maravilloso decir, no tengo. Cuenta de esa cosa, no tengo. No sé, eso no soy. O sea, y ya, pues quisiera cerrar leyéndoles muy brevísimo poema de don Jaime Sabines, donde un poco se está burlando de quién es él ante el espacio público y quién es realmente. Se llama El Peatón. Se dice, se rumora, afirman en los salones, en las fiestas, alguien o algunos enterados que Jaime Sabines es un gran poeta, o cuando menos un buen poeta, o un poeta decente, valioso, o simplemente, pero realmente, un poeta. Le llega la noticia a Jaime y éste se alegra. ¡Qué maravilla! Soy un poeta importante, soy un gran poeta. Convencido, sale a la calle o llega a la casa, convencido. Pero en la calle nadie, y en la casa menos, nadie se da cuenta de que es un poeta. ¿Por qué los poetas no tienen una estrella en la frente o un resplandor visible o un rayo que les diga que les salga de las orejas? Dios mío, dice Jaime, tengo que ser papá o marido, o trabajar en la fábrica como otro cualquiera, o andar, como cualquiera, de peatón. Eso es, dice Jaime, no soy un poeta, soy un peatón. Y esta vez se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila. Don Jaime Sabines. Muchas gracias, Alma. Pues dejemos reposar las dudas y dejemos reposar los pensamientos hasta que tengan un poquito de cocción, lo suficiente para que salgan a la luz. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos el próximo viernes en otra tertulia. Gracias, Alma Delia. Gracias a ustedes. Un placer.